Vamos a dar inicio al webinar organizado por Levania y Laboratorio CETAL de Francia. Vamos a darle paso al doctor César Taipe, gerente general de Levania, para las palabras de bienvenida. Amigos, buenas tardes. En nombre de Levania y nuestra representada CETAL de Francia, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en vuestro evento, esperando sea de su interés. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a continuar con la presentación de los doctores Andrés Ortiz y el doctor Jorge Ortiz. Brevemente vamos a dar vamos a hablar de su experiencia. El doctor Jorge Ortiz Cardoso es médico veterinario con especialización en epidemiología y sanidad animal, experto en temas de bioseguridad avícola, buenas prácticas ganaderas en la producción bovina y porcina. Actualmente es asesor técnico para Latinoamérica para el laboratorio CETAL. El doctor Andrés Ortiz es un profesional especializado en productos químicos para la bioseguridad en industria agropecuaria, alimentos y bebidas. Actualmente es el Export Area Manager del laboratorio CETAL. Adelante, ya pueden iniciar. Gracias. Agradecer de manera muy especial al doctor César por la invitación que nos ha hecho a participar en este webinar. Hoy vamos a tratar un tema que reviste mucha importancia en los sistemas productivos pecuarios, que es el agua. Y cuando hablamos del agua, discúlpame el anterior, cuando hablamos del agua podemos tratarla desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de la inocuidad, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista, un tema muy importante hoy, que es desde el punto de vista del bienestar animal. Dentro de la temática general que vamos a tratar, vamos a hablar unas generalidades sobre el agua en relación con la calidad físico-química. Hoy básicamente nos vamos a enfocar exclusivamente sobre lo que es la calidad del agua en relación con temas con la calidad físico-química del agua, la calidad microbiológica, algunos aspectos relacionados con la importancia de por qué acidificar el agua. Y por último, el doctor Andrés va a hacer una presentación de la solución que tiene nuestra empresa Laboratorio CETAL a través de Levania, con algunos productos que ayudan a mejorar todas esas condiciones de calidad que se deben de tener en cuenta, que ayudan a mejorar todos esos parámetros que se deben tener en cuenta cuando hablamos de la calidad de agua, la buena calidad de agua que debemos suministrar en nuestro sistema productivo. Continuamos. Bueno, todos sabemos que el agua es el principal alimento de los seres vivos. Sin embargo, lamentablemente, un bajo porcentaje de las granjas realizan controles de la calidad del agua, ¿sí?, de manera frecuente. ¿Sí? Si lo hacen, no lo hacen de una manera con algunos protocolos establecidos que nos permitan evaluar si efectivamente la calidad del agua que estamos dando a nuestros animales es la mejor. El agua, por supuesto, es un nutriente esencial en la alimentación animal, tiene una incidencia directa en su ciclo biológico y determinante para las constantes fisiológicas, para mantener una homeostasis, un control sobre esos sistemas, sobre cada uno de los sistemas del organismo vivo. Sirve como vehículo de nutrientes, perfectamente ayuda en el metabolismo de los alimentos, juega un papel importante en la regulación de la temperatura corporal. En síntesis, es uno de los elementos importantes en el desarrollo de las actividades asociadas en el sistema productivo pecuario. Por supuesto que todos los animales deben de contar con un suministro de agua limpia, suficiente y con un acceso fácil y directo. Esto nos ayuda muchísimo a tener unas mejores condiciones o unos mejores resultados en nuestro sistema productivo. Continuamos. En relación con el consumo de agua, el agua debe ser distribuida a los animales a voluntad. No podemos establecer restricciones a los animales. Cuando un animal se restringe, vienen los problemas,
¿cierto? Vienen los problemas sanitarios, vienen los problemas productivos. Pero hay ciertos factores que determinan el consumo del agua: la calidad, la palatabilidad, el tipo, el tamaño del animal, el estado de la lactancia en el caso de los bovinos, el nivel de producción o el ciclo productivo en que se encuentre el animal, el tipo de alimentación y la calidad, la forma de suministrar, la accesibilidad que se le puede dar, entre más cerca esté disponible el agua. Por supuesto, el animal va a recurrir a esa fuente con el fin de poder todos esos procesos, todos esos procesos que necesita con el fin de mejorar, con el fin de mantener, con el fin de mantenerse estable, con el fin de estar en esa homeostasis, hacen que el animal con mayor frecuencia recurra a ese alimento vital. La temperatura y el ambiente es otro factor, y la misma temperatura del agua es otro factor importante, otro factor importante para determinar esa calidad del agua, y que por supuesto determina también ese consumo de agua, ¿sí? El agua, por supuesto, todos lo sabemos, constituye la mayor parte del peso de los animales. Entre un 50 y un 70% de los animales adultos, su composición es agua, y hasta un 90% de los animales jóvenes. Seguimos. No existe una legislación específica. Ningún país en el momento, consideramos que ninguno de los países, algunos muy pocos países a nivel europeo, tienen unos parámetros establecidos a través de legislación, ¿cierto?, que permitan definir cuál es la calidad de esa agua que debe darse a los animales. ¿Sí? Algunos países vienen trabajando ya en la definición de esos parámetros, ¿sí?, de calidad que deben de tener esa agua para ser suministrada a los animales, con el fin de propender por la inocuidad también de ese alimento, de esos alimentos de origen animal que se están entregando a los humanos, ¿cierto? Generalmente estos parámetros se asumen por valores establecidos para esa agua que se destina al consumo humano. El consumo de agua en los animales se reduce progresivamente a medida que su calidad disminuye, ¿sí? En la medida que la calidad disminuye, los animales disminuyen también el consumo del agua, ¿sí? Y por supuesto el nivel productivo, el nivel sanitario se puede ver afectado, ¿cierto? Existe una estrecha relación entre el consumo de agua y el alimento. Por supuesto, entre más consumo de alimento, mayor es el consumo de agua. Se puede establecer que más o menos en una proporción 1:2 o 1:3. Las interacciones entre animal, alimento y agua están considerados que representan cada uno aproximadamente un 30% en el éxito de un sistema productivo. El otro éxito está representado en otros aspectos ambientales, ¿cierto?, y aspectos de manejo. Cuando nosotros logramos controlar estos aspectos, por supuesto, el sistema productivo es rentable. Hay distintos estudios que pues han determinado que la temperatura del agua, sobre todo en las aves, ¿sí?, es aproximadamente, cuando es de aproximadamente 10 grados centígrados, aumenta el consumo. O sea, la temperatura es mucho más agradable, la temperatura del agua es mucho más agradable para las aves, ¿cierto? Temperaturas cuando son mayores del 27%, por supuesto, también reducen el consumo del agua en las aves. De ahí la importancia en que se tenga que también tener controlada cuáles son las temperaturas de esa agua que nosotros le estamos suministrando a nuestros animales, ¿sí? Si la temperatura del agua excede habitualmente más de los 24 grados centígrados, lo más indicado es que tengamos que recurrir a implementar un sistema de refrigeración con el fin de que los animales, esta temperatura se haga más apetecible para el consumo de los animales. En relación con el mantenimiento para la calidad del agua, es importante analizar la calidad del agua, ¿sí? Ya decíamos que el porcentaje de las granjas, ya sean avícolas, porcícolas, y más aún las bovinas, ¿sí?, es reducido el porcentaje de predios que hacen o establecimientos que hacen un control de agua. Y es importante conocer el estado microbiológico por lo menos una vez en el mes, ¿sí? Igualmente el estado físico-químico de
de esa agua que estamos suministrando a los animales. Y ese análisis, por lo menos, como mínimo, semestralmente, una vez semestralmente, ¿sí? ¿Y qué nos permite esto? Conocer que no tenga ningún efecto organoléptico, que sea un agua clara, que sea un agua insípida, que sea agua inodora, incolora, todos esos aspectos físicos que debemos identificar en esa agua que nosotros estamos suministrando a nuestros animales. Realizar un análisis de su dureza, otro aspecto importante, y comprobar cuál es el pH del agua que estamos suministrando. Ustedes saben todas las implicaciones que tiene el suministro de un pH que no es el adecuado para suministro a nuestros animales, ¿sí? Recordar que la contaminación microbiológica, otro aspecto importante, puede originarse en cualquier punto, ya sea en el lugar de captación, ya sea en el ducto, ya sea en el lugar de almacenamiento, ya sea directamente en el sitio, en los bebederos, en el sitio donde las aves están, o los porcinos o los bovinos están tomando el agua. En caso de que los parámetros no presenten la calidad requerida, pues es necesario identificar cuál es el punto que nos está afectando para realizar este tratamiento, para establecer las medidas de mitigación, ¿sí? Corregir el problema, o en caso tal de que la situación sea compleja, pues tener que buscar otra fuente o cambiar esa fuente de agua. Es importante realizar el mantenimiento de esa calidad del agua. El estado del mantenimiento, no solamente el proceso de sanitización del agua, sino el estado de la limpieza del sitio de captación, de los depósitos, de la conducción de los sistemas de conducción de agua, de los bebederos, eso condiciona la calidad del agua. Cuando nosotros no hacemos un correcto mantenimiento a cada uno de esos sitios, de esas áreas, por supuesto conllevan a que la calidad de agua se vaya deteriorando. Es importante la planta de tratamiento, una planta de tratamiento donde nosotros podamos realizar procesos de floculación, de sedimentación, de filtrado y a la vez de sanitización para poder ofrecer un agua de calidad a nuestros animales, que conlleven a través de ese proceso podamos disminuir las cargas bacterianas, parasitarias de muchos microorganismos que por supuesto afectan el rendimiento de nuestros animales. Realizar un correcto tratamiento de potabilización del agua con equipos y productos adecuados, ¿sí? No olvidemos operaciones fundamentales como limpieza de los depósitos, mantener esos tanques tapados para evitar contaminación ambiental, limpieza de equipo, la limpieza de los equipos de medicación, las líneas de medicación, la limpieza de las tuberías durante el vacío sanitario y esa limpieza de los bebederos, a fin de evitar la acumulación de residuos a través de todo el sistema. Es importante tener en cuenta algunas reglas para realizar un buen muestreo, un buen monitoreo del agua. Tomar la muestra no solamente se debe tomar al final o en el sitio donde las aves o los animales o los cerdos están tomando el agua. Los sitios se deben tener en cuenta varios sitios para la toma de esas muestras. Se deben evaluar, ¿sí? Todos los diferentes sitios, tanto la fuente abastecedora como en el lugar de almacenamiento o en los bebederos. En cada uno de estos puntos se puede estar viendo afectada la calidad del agua. De ahí la importancia en que debamos en cada uno de los sitios realizar las diferentes evaluaciones. Y hay algunos aspectos, algunas reglas importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, en el sitio allá, en los niples, en los bebederos o en el sitio de salida del agua para suministro a las aves o a los porcinos, en el momento de tomar la muestra es importante dejar por lo menos unos 5 o 10 minutos antes de realizar ese muestreo, ¿sí? Limpiarse y desinfectarse bien las manos con el fin de evitar contaminación cruzada, ¿sí? Estamos hablando, sobre todo cuando estamos hablando de determinar la calidad del agua desde el punto de vista microbiológico, ¿sí? Es importante lavarnos bien las manos, utilizar unos guantes, flamear el grifo para disminuir la carga bacteriana que existe a nivel de esos elementos, tomar un recipiente estéril para el análisis bacteriológico, para ese análisis físico, que no lo tenemos muchas veces en cuenta. Utilizamos cualquier tipo de frasco, material plástico, lo indicado es que sea un frasco de vidrio estéril.
Abrir el recipiente en el último momento para evitar la contaminación con el aire, llenar el recipiente, taparlo inmediatamente, refrigerar esa muestra para evitar cambios, ¿sí? Enviar lo antes posible esa muestra hacia el laboratorio. Como mínimo deben de transcurrir, o como máximo, perdón, deben de transcurrir por lo menos unas 12 horas desde la toma de la muestra hasta la llegada al laboratorio, ¿sí? Y la correcta identificación de la muestra también es muy importante, ¿sí? Con el fin de evitar de pronto alteraciones que no conozcamos, es decir, que podamos estar dando resultados que no son los indicados. La correcta identificación de la muestra es muy importante. Con ello también evitamos confusiones. Bueno, desde el punto, vamos a entrar el análisis de esa calidad del agua desde el punto de vista físico-químico. La calidad físico-química mide la ausencia de elementos químicos indeseables o tóxicos, sustancias tóxicas, elementos químicos, minerales, que son factores de desarrollo de microorganismos que representan riesgos sanitarios de incrustación y corrosión de tuberías y que frenan la dilución de ciertos productos o de ciertos tratamientos que nosotros estamos realizando. Como podemos ver, mire, aquí en estas fotos, en la primera foto, estamos en la foto del lado izquierdo, estamos identificando todos esos acumulaciones de ciertos materiales calcáreos, ciertos materiales de corrosión que por supuesto disminuyen la luz del ducto y que por supuesto disminuyen el flujo del agua y que por supuesto hacen que también se afecte el consumo del agua en los animales. En la segunda foto estamos mirando una mortalidad una mortalidad que se presentó de porcinos. Esto fue un problema que se presentó en Bélgica por unas concentraciones de nitritos, ¿sí? Se pensaba, se desconocía efectivamente, es decir, no se ha podido dar con el diagnóstico efectivamente, altas mortalidades de porcinos. Los nitritos, ustedes saben que altas concentraciones de nitritos lo que causan son problemas de que no haya una buena circulación o un buen intercambio de oxígeno. Los nitritos se mezclan con la hemoglobina, formando metahemoglobina, lo que puede causar, pues, causa dificultad respiratoria y causa mortalidad. Entonces, mire que cuando nosotros no tenemos un control exacto sobre la calidad del agua, desde el punto de vista físico también, desde el punto de vista de los minerales, pues por supuesto podemos estar teniendo este tipo de problemas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de algunos minerales como el azufre, el hierro, el manganeso, promueven el crecimiento de algunas bacterias, ¿sí? Por ejemplo, salmonella, E. coli, pseudomonas, que conllevan, por ejemplo, a problemas sanitarios. En el caso de que los parámetros físico-químicos que no se cumplan, pues también lo más recomendado es realizar un tratamiento del agua, ¿sí? Y en caso tal de que no haya una corrección, tenemos que, sin lugar a dudas, realizar o cambiar la fuente de agua la fuente de agua que tenemos, que estamos suministrando a los animales. Básicamente aquí lo que queremos mostrar es cuál es el estándar de la calidad físico-química del agua de bebida para nuestros animales. Dos de los parámetros importantes que debemos mencionar ahí es el pH y la dureza, representado por las concentraciones de calcio y de magnesio. A mayor el pH, el pH es uno de los, en las aves, básicamente el indicado debe estar entre 5.5, entre 5.5 y 6.5. Aguas con mayores, aguas muy alcalinas, por supuesto, conllevan a problemas. De igual manera, aguas muy ácidas también pueden conllevar a algunos problemas metabólicos, problemas de dificultades, no hay buena solubilidad de antibióticos, de vacunas, aumento en la proliferación de algunas, sobre todo cuando tenemos aguas muy alcalinas, aumento en la proliferación de algunas bacterias gram negativas, provocar esas incrustaciones o esos daños a nivel de las tuberías,
reduce la deficiencia del cloro que generalmente utilizamos para el control, para mejoramiento de la calidad de agua, y pHs muy ácidos, por supuesto, los trastornos a nivel sistémico, a nivel renal, que puede dar problemas sanitarios a nuestros animales, disminución en la solubilidad también de ciertos antibióticos, y por supuesto la corrosión que también se presenta a nivel de nuestros ductos. De ahí la importancia de tener un control sobre ese pH del agua. El otro punto importante a tener en cuenta es la dureza representada por las concentraciones de calcio y magnesio. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un mayor contenido de calcio y magnesio por encima de 20, se produce una menor absorción de oligoelementos, disminución de la solubilidad de algunos antibióticos y vitaminas, formación de complejos insolubles entre los iones de calcio y magnesio, incrustación de ese material en las tuberías, precipitación de detergentes y desinfectantes, no actúan bien nuestros detergentes, no actúan bien nuestros desinfectantes, y por supuesto, ambos elementos contribuyen a conferir un sabor amargo que por supuesto disminuye la palatabilidad y disminuye el consumo de agua en los alimentos. Cuando tenemos concentraciones por debajo de 6, también se presenta una deficiencia en oligoelementos, puede influir en la calidad de la cáscara de huevo, disminuye la solubilidad, sobre todo cuando estamos haciendo tratamientos con sulfas, también contribuye a que se presente corrosión a nivel de esos ductos, y solubilización de metales pesados. Continuamos. Otros aspectos a tener en cuenta dentro de la calidad físico-química del agua, cuando hablamos de los nitritos y nitratos, sabemos que las concentraciones de nitritos contribuyen, pues, por lo menos resultan en pérdidas por altas mortalidades, por problemas de metahemoglobina, y otros, pues, en relación con la inocuidad, cuando tenemos metales pesados como arsénico, como plomo, bueno, arsénico y plomo, pues contribuyen a la inocuidad la inocuidad y por supuesto en la calidad de ese alimento que vamos a suministrar que va con destino al consumo humano. Seguimos. ¿Cómo podemos mejorar esos parámetros físico-químicos? Situaciones muy fáciles a través de una plántica de tratamiento del agua, donde logremos realizar procesos como la floculación, ¿sí? En este proceso simplemente lo que se añade al agua es un coagulante, algunos químicos que ayudan al proceso de coagulación, de algunas sales como de aluminio y hierro, y estos flóculos sólidos, este proceso de floculización, lo que tiene la función es eliminar o reducir algunos metales. Otro proceso, pues, es la filtración, en donde las partículas más pequeñas pasan a través de ese filtro, pero se quedan retenidas las de mayor tamaño, ¿sí? Otro proceso muy importante que también se debe tener en cuenta es el proceso de ósmosis inversa, otro proceso que permite mejorar la calidad del agua, el proceso de descalcificación y desmanganización, eso es desmanización, que es necesaria en aguas, en aguas duras, que por supuesto vienen con concentraciones elevadas de iones de calcio y magnesio, ¿sí? Para esto, pues, se utilizan resinas que intercambian esos iones de calcio y magnesio por iones de sodio y de potasio que resultan ser inocuos para la calidad de esa agua. Y la neutralización del agua para mejorar ese pH a través de sustancias básicas o ácidas. Seguimos. Entonces, a través de estos procesos podemos nosotros mejorar todas estas condiciones físico-químicas de la calidad del agua. Bueno, otro de los temas importantes es la calidad microbiológica. En la calidad microbiológica lo que logramos nosotros es identificar la ausencia de patógenos en el agua, virus, bacterias, parásitos, hongos, levaduras, protozoos, algas, ¿sí? Que por supuesto contribuyen a la presentación de muchos problemas de tipo sanitario sobre los animales, grandes pérdidas
en los sistemas productivos, ¿cierto? Y estas contaminación microbiana generalmente vienen de origen fecal, de contaminación ambiental o de otras fuentes, por ejemplo, el biofil. Por supuesto, influye, esta contaminación microbiana influye en la condición sanitaria de los animales. Los gérmenes pues son transportados por el agua, son responsables de las patologías directas como la colibacilosis, como la salmonelosis, como el campylobacter, ¿sí? Y de otras enfermedades indirectas por inmunosupresión, ¿sí? Lo que causa que pues algunos otros virus, algunas otras bacterias que se encuentran en el ambiente, en estos sistemas productivos, por supuesto, conlleven hasta indirectamente a la presentación de estos problemas sanitarios, como el micoplasma, por ejemplo. Por supuesto, en caso de que estos parámetros estén afectados, tenemos que identificar cuál es el punto que nos está afectando este parámetro microbiológico, tomar las medidas correspondientes, y en el caso de que pues no se corrijan, no se hayan corregido, pues de forma inmediata proceder a cambiar esa fuente de agua. La contaminación microbiana, la terminación de estas bacterias como E. coli, salmonera, no siempre es suficiente para determinar la inocuidad o idoneidad de esa agua que nosotros estamos suministrando a nuestros animales. Por supuesto, existen otros patógenos en el agua que se viabilizan o se vehiculizan a través del agua, como es el caso como el campylobacter, la legionela, la shigella, el vibrio, la yersinia, o virus como los adenovirus, los enterovirus o los rotavirus. Perdón un momentico, discúlpenme, yo prendo la luz acá. Bueno, otro de los microorganismos importantes a tener en cuenta son las algas, microorganismos que pueden también provocar problemas sanitarios como alteraciones sanitarios y producen también, afectan también la calidad organoléptica de esa agua, produciendo variaciones tanto en el color, en el olor, en el sabor, en la turbidez. Neutralizan algunos productos que se usan regularmente para mejorar la calidad del agua, como es el cloro, ¿sí? Producen también taponamiento en los filtros por elevadas cantidades de las mismas, ¿sí? Y liberación de algunas toxinas como las cianotoxinas, que son difíciles de eliminar y que, pues, no obstante establecer los tratamientos, persisten a través de los tratamientos debido a las dificultades para poderse eliminar. Seguimos. Bueno, esta contaminación microbiana o esta contaminación microbiana del agua de bebida puede tener origen, ya les decía, no propiamente en la fuente, sino también en haberse producido durante el sistema de transporte o en el almacenamiento o en el mismo bebedero. Y tiene muchas implicaciones, por supuesto, causa diarreas, mortalidades, mayor gasto en tratamientos, disminución de los rendimientos productivos, ¿sí? De ahí la importancia de la calidad del agua. Si nosotros tenemos una calidad del agua desde el punto de vista microbiológico bastante buena, por supuesto, esas implicaciones se van a ver disminuidas, ¿sí? Y que conlleva a una mejor rentabilidad de nuestro sistema productivo. Hay que recordar este principio fundamental: un agua limpia es un agua tratada, que por supuesto la debo consumir en un vaso limpio, ¿cierto? Y eso me equivale a que esa agua tratada también tenga que ir, ¿cierto?, en un circuito limpio, un circuito libre de corrosión, libre de detritos, libre del biofil. Por supuesto que los microorganismos tienen una gran capacidad de crecimiento y multiplicación en todo ese sistema del agua. En cualquier parte a través de ese circuito del agua pueden estarse incrementando, pueden estarse proliferando, de ahí la importancia de que ese análisis se debe hacer en cualquiera de los puntos de esos circuitos. Hay que insistir en la importancia de los mismos, y otro tema muy importante, la eliminación de ese material que es el biofil. Seguimos. Aquí unos parámetros estándar que podemos tener en cuenta, ¿sí? Algunos parámetros cuando hablamos de la calidad microbiológica. Podemos medir lo que son los mesófilos, aerobios,
que por supuesto deben de estar por debajo de 100 unidades formadoras de colonia sobre mililitro. Cuando tenemos el agua a una temperatura de 22 grados centígrados, por lo menos deben de estar por debajo, ese recuento debe estar por debajo de 100 unidades formadoras de colonias sobre mililitros, y cuando tenemos un agua a 37 grados centígrados, por lo menos debe de estar esos recuentos por debajo de 10 unidades formadoras de colonias sobre mililitros. Y esto es un indicador, por supuesto, nosotros podemos encontrar, ¿sí?, un indicador de contaminación que podemos estar identificando, una contaminación general, mostrando una flora no patógena, nos puede estar mostrando una flora no patógena, ¿cierto?, de contaminación en esa superficie, es una contaminación ambiental que no resulta patógena, ¿sí? Puede estar reflejando una suciedad general provocada normalmente por ese polvo ambiental que sin lugar a dudas puede ser controlada y no puede estar afectando la sanidad de los animales. Normalmente está en granjas con un mal mantenimiento del sistema del agua. Podemos nosotros estar encontrando estos parámetros en donde tenemos un sistema del agua con depósitos sucios, con abiertos al aire, y ese polvo ambiental que nos puede estar llevando a tener estos estándares en relación con las concentraciones de unidades formadoras de colonias o de esos mesófilos. Seguimos. En caso de que este parámetro, por supuesto, también esté alterado, hay que tomar las medidas de forma inmediata, revisar efectivamente en qué parte del ducto o del sistema se está presentando esta contaminación bacteriana y tomar las medidas correspondientes, o si es el caso, cambiar la fuente del agua. Tenemos otros parámetros importantes, los coliformes totales, los coliformes fecales, la importancia de las concentraciones de algunas bacterias, por supuesto, que deben de estar 0 unidades formadoras de colonias en relación con bacterias como los Clostridium, como la Salmonella, como la Pseudomonas, como la Klebsiella, que por supuesto conllevan a problemas sanitarios, conllevan a pérdidas cuando tenemos una carga bacteriana alta en el agua. Seguimos. Bueno, vamos a ver otro tema muy importante y es el biofilm. Este material que sin lugar a la duda genera un riesgo bastante alto y que afecta la calidad del agua y que es muy poco trabajado con el fin de evitar que esa calidad de agua conlleve a problemas de tipo sanitario, a problemas de tipo productivo. ¿Y qué es el biofilm? Es un residuo formado por microorganismos, minerales, es un residuo conformado por polisacáridos, por proteínas, por ácidos nucleicos, por detritos celulares, por lípidos, glicolípidos, que forman una membrana, se adhieren a las paredes de esos tubos del ducto, ¿cierto? Posteriormente forman una membrana, ¿cierto? Una membrana de difícil destrucción, ¿sí? Es un gel, ¿sí? Forman un gel, ¿sí? Generalmente este biofilm está compuesto en un 97% de agua y el resto lo conforman estas bacterias, residuos de bacterias, algas, ¿sí? Y el biofilm pues contamina el agua de bebida y genera un riesgo para los animales. Generalmente inactiva medicamentos, probióticos, vacunas, genera repercusiones organolépticas sobre el color, sobre el olor y el sabor, provoca corrosión bacteriana en las tuberías, reduciendo el flujo por tamponamiento, goteo de bebederos, niple, lo que se traduce por supuesto en una reducción del consumo de agua, afectando negativamente esa conversión alimenticia. ¿Y cómo es el proceso, cómo es la fase de formación de ese biofilm? Primero, pues, por supuesto, hay un anclaje reversible de bacterias que se adhieren
bacterias planctónicas que se adhieren a la superficie, a la luz de la tubería. Estas bacterias, pues, se adhieren a través de sus fimbrias, a través de sus flagelos. En cualquier momento si utilizamos un buen tratamiento en ese momento, pues podríamos nosotros, podría ser un proceso reversible, la formación de este material. Luego se produce la formación de una membrana extracelular que ayuda a proteger todo ese material, compuesto, ya lo decíamos, por glicoproteínas, compuesto por exopolisacáridos. Todo este material realiza un proceso de maduración y luego de que se ha presentado un proceso de maduración, se libera gran parte de ese material, ¿sí? Y va a formar otra colonia en otro lugar, va colonizando otro lugar de las tuberías y así sucesivamente hasta que tenemos un proceso de formación de ese material a lo largo de la tubería que por supuesto conlleva puede estar conllevando a un problema sanitario bastante complejo por la cantidad de bacterias que se encuentran en este material. Seguimos. ¿Cuáles son las implicaciones en sanidad? El biofil es la causa importante de infecciones en el ser humano y en los animales, contribuyendo a una amplia variedad de enfermedades veterinarias y humanas, ¿sí? Las bacterias del biofil pueden ser hasta 1000 veces más resistentes a los antibióticos que otras bacterias que tenemos nosotros en el medio ambiente, bacterias colonizadoras del sistema digestivo. Y la resistencia a estas bacterias que se colonizan allí y la incapacidad de los antibióticos se debe a que hay una incapacidad de los antibióticos para penetrar este material, para penetrar en este biofil a través de la matriz de isopolisacáridos que se forma, que no permite que el antibiótico pueda ingresar hacia esas bacterias, ¿sí? Se considera a través de estudios que se están haciendo que la N-acetilcisteína parece ser una terapia útil que puede contribuir al tratamiento de infecciones con biofil. Lo que hace la acetilcisteína es hidrolizar ese material, ¿sí? Descomponerlo y ayuda a que se pueda liberar. Seguimos. Ya decíamos que hay una gran capacidad de resistencia a los antibióticos de este material, de este biofil, ¿cierto? En relación con una gran resistencia a los antibióticos en relación con otras bacterias, debido a la capacidad lenta o incompleta de penetración de los antibióticos en el biofil. La acumulación de productos ácidos en el biofil conduce a diferencias significativas tanto en el interior y en el exterior, y interfiriendo en la acción del antibiótico. Esa es otra de las causas por las cuales la dificultad que se presenta para el control con antibióticos para estas bacterias que se forman allí dentro de este material. Se producen modificaciones fisiológicas en las bacterias y estos cambios genéticos potencializan la resistencia también a los antibióticos que podamos nosotros estar aplicando. Se plantea la hipótesis de una génesis de una subpoblación de bacterias a un estado fenotípico muy especial que genera una resistencia. De allí la importancia de que se deba de realizar un buen control para evitar la formación de este tipo de materiales en los ductos en los sistemas para el suministro del agua. Seguimos. ¿Y cómo mejorar estos parámetros microbiológicos? Generalmente los productos actuales que se están utilizando, el ácido acético, no obstante, estos parámetros microbiológicos permiten remover simplemente el ácido, ¿sí? Permiten remover el sarro, ¿sí? No así permiten eliminar ese material que se está formando en las tuberías, como es el biofil, ¿sí?
El ácido acético, por supuesto, ha sido uno de los productos que se trabajan con mucha frecuencia para mejorar la calidad del agua, ¿sí? No obstante, para evitar la contaminación a través de esas tuberías, de la formación de depósitos calcáreos, que afectan, por supuesto, la calidad y que afectan la luz de estas tuberías y que conllevan a disminución del flujo de este líquido hacia los animales y que, por supuesto, también conllevan a afectar el sabor del agua, disminuyendo el consumo. Otra de las sustancias comúnmente utilizadas, ¿sí? La cloración del agua es un proceso ampliamente utilizado en todo el mundo que ha funcionado durante décadas. Sin embargo, pues tiene sus desventajas, ¿sí? Todas las formas son las sustancias que utilizamos o las formas de cloro que utilizamos son muy corrosivas y tóxicas. Deben de tomarse estrictas precauciones durante el manejo de este tipo de sustancias. Presentan una solubilidad baja, corto periodo de conservación, de ahí la importancia de que cuando utilizamos el cloro como medida de control microbiológica tengamos que estar haciendo por lo menos diariamente un control para ver la concentración de ese cloro en el agua. No elimina el biofil, genera olor y sabor residual, que disminuye también el consumo. Las bacterias demuestran resistencia al proceso de cloración. Para que sea efectivo tiene que estar cierto tiempo en contacto con el agua, ¿sí? Se debe dejar cierto tiempo en contacto con el agua y posteriormente sí suministrarle el agua a los animales. La eficacia se reduce con un pH alto, con temperaturas elevadas y con presencia de material orgánico, ¿sí? Aguas duras, por supuesto, no son, y tratamientos con cloro no son muy efectivas para el mejoramiento de esa calidad. Seguimos. ¿Cómo mejorar los parámetros microbiológicos? Existen unos productos actuales que están dando mejores resultados, como es el caso del uso del peróxido a concentraciones altas, por encima de 50%. No obstante, son productos que pueden resultar inestables, pueden ser tóxicos, y ahí la importancia de que deban de ser productos fabricados por personas expertas, deben estar autorizados para la potabilización del agua. Algunos países restringen el uso del peróxido de los peróxidos para la potabilización del agua. Algo muy importante, no modifican el pH del agua, ¿cierto? No obstante ser altamente biocidas. Seguimos. Bueno, pasamos a otro tema en relación con la flora intestinal y el por qué debemos acidificar el agua. Por supuesto, para acidificar el agua existen ácidos orgánicos o ácidos minerales que aparecen en la lista de aditivos que están autorizados por la Unión Europea dentro del grupo de conservantes, y su uso está permitido en todas las especies. Es importante la acidificación del agua porque facilita la digestión, contribuye de manera efectiva en la digestión de las proteínas, reduciéndolas a péptidos antes de que pasen al intestino delgado, y esos péptidos serán finalmente reducidos a aminoácidos que conllevan a un mejor metabolismo de los alimentos. Cuando nosotros tenemos un pH, ¿cuál sería el nivel indicado de nosotros en relación con el pH? ¿Sí? Un pH de 4 sería un nivel crítico para la mayoría de las bacterias patógenas, patógenas. Y estas, pues, por supuesto, no se replicarían fácilmente por debajo de este nivel, ¿sí? Sin lugar a dudas, debemos de tener un control del pH en los intestinos para evitar que sobre todo que las bacterias negativas causen problemas y mantener las bacterias positivas en equilibrio. No obstante, un pH 4 pues causaría muchos problemas digestivos, ¿cierto? Causaría muchos problemas también en el caso, por ejemplo, del suministro de
un pH, sí, un pH 4 en el agua, por supuesto, también conllevaría a problemas cuando estamos sobre todo realizando tratamientos por no permite la degradación de antibióticos ni una buena acción de los virus, de las vacunas. En aguas duras, asociados pues a alcalinidad, generalmente tenemos un sabor amargo. Y cuando nosotros tenemos un sabor amargo, cuando hay un sabor amargo en el agua, las aves lo que hacen es proteger, generalmente disminuyen el consumo del agua, por supuesto, ¿cierto? De ahí de que hay que acidificar el agua con el fin de evitar esas aguas alcalinas. Disminuir la acumulación de sales minerales dentro de las tuberías. Esta acumulación genera obstrucción del flujo del agua, ¿sí? Depósitos calcáreos, depósitos de minerales, por supuesto, de ahí la importancia. Al acidificar el agua, esto permite que no se genere esta obstrucción o ese depósitos calcáreos a nivel de estos sistemas de flujos de agua. Seguimos. Cuando nosotros acidificamos al agua, lo que se incrementa es la proliferación de lactobacillus, ¿cierto? A expensas de esa flora patógena intestinal, y lo que hace es formarse una capa protectora para que estas bacterias patógenas proliferen. Al haber una menor producción de bacterias patógenas, pues por supuesto se mejora el estado de la mucosa intestinal y mejora la conversión alimenticia. La acidificación del agua de bebida a los animales, sobre todo de crecimiento rápido, pues por supuesto contribuye o ayuda a mantener ese equilibrio de la flora intestinal a nivel de ese tracto digestivo, y sobre todo en situaciones de estrés, por supuesto, conlleva a que no se afecte tanto esa condición metabólica en el animal. La flora intestinal y la conversión alimenticia pueden ser mejoradas a través de la acidificación del agua. En esas condiciones de estrés, lo que generalmente la conlleva a que se incrementen todas estas bacterias patógenas a nivel del sistema digestivo, ¿cierto? Pero cuando nosotros tenemos controladas esas condiciones tenemos controladas esas condiciones de pH, eso facilita mucho o interviene o mejora las condiciones metabólicas en el animal. Para mejorar o para acidificar el agua, tenemos dos tipos de ácidos, tanto los ácidos minerales como los ácidos orgánicos. Y vemos acá las diferencias, algunas ventajas, ¿cierto? Sobre todo las ventajas cuando utilizamos ácidos minerales, ¿sí? En relación con el uso de ácidos orgánicos, ¿sí? Los inconvenientes, pues en una mínima presentación de inconvenientes, sobre todo cuando utilizamos ácidos minerales en relación con los ácidos orgánicos, ¿sí? El único problema que nosotros vemos cuando utilizamos ácidos minerales es que son corrosivos, pueden ser corrosivos, ¿sí? Lógicamente los ácidos orgánicos también, pero presentan mucho más desventajas el uso de ácidos orgánicos en relación con, o mucho más inconvenientes en relación con los ácidos minerales. En resumen, podemos decir que el suministro de agua una agua de buena calidad, tanto en avicultura como en porcicultura, es clave, ¿sí? Cuando se encuentra tanto en las aves como los porcinos, cuando se encuentran en un proceso clínico, en un proceso patológico, pues generalmente lo que dejan de consumir alimento, pero mantienen la ingesta de agua. Esto nos permite de forma inmediata utilizar esta vía terapéutica, pues, para revertir estos procesos que se están presentando. De ahí la importancia de mantener una buena calidad de agua, una agua que nos permita una buena solubilidad, ya sea de los antibióticos o de los medicamentos que estamos utilizando. Conocer y valorar la calidad del agua nos permite mejorar parámetros zootécnicos, la sanidad y por supuesto la rentabilidad de la explotación, ¿sí? Y la rentabilidad del sistema productivo también puede verse afectada por una mala calidad. Cuando tenemos una mala calidad del agua,
no solamente por la mala conversión alimenticia que podamos tener en los animales por los procesos sanitarios que se puedan estar presentando, sino que esto también puede conllevar a daños en las tuberías, en los equipos, en los ductos, que por supuesto también conllevan a grandes pérdidas económicas en los sistemas productivos. Bueno, seguidamente el doctor Andrés nos va a presentar algunas opciones de tratamiento que tenemos para, a través de cetal con Levania, para establecer o para mejorar todos estos parámetros que hemos visto y que sin lugar a dudas resultan ser muy importantes en todo sistema productivo. Siga, Andrés. Muchas gracias, doctor Jorge, por estos conceptos y elementos que claramente nos permiten entender con claridad la importancia de tratar y acidificar el agua, y también la importancia de que no hay que olvidar mantener un circuito y una buena sanitización de los circuitos, mantener una buena sanidad de los circuitos. Y para esto, bueno, nosotros, Laboratorio CETAL, laboratorio francés con más de 60 años de experiencia en la fabricación de químicos y bioquímicos, junto con Levania, nuestro representante en Perú, hemos entendido esta situación de gran importancia y hemos elaborado un protocolo completo con 2 productos específicos, 2 productos totalmente biodegradables. Dentro de ellos el Biosetfilm, que es un producto 100% natural, compuesto de enzimas, el AquaCTP, que es un producto compuesto, es un componente, bicomponente, a base de peróxido de hidrógeno y ácido ortofosfórico. Ambos productos han demostrado efectividad y claramente, bueno, nosotros por ser un laboratorio europeo, bueno, estamos ligados a respetar ciertos parámetros de calidad y reguladores al nivel de la Unión Europea. Para hablarles rápidamente un poco sobre el Biosetfilm, bueno, el Biosetfilm, como les he venido comentando, es un bioquímico enzimático con doble propósito. Inicialmente, el enfoque principal va a ser la limpieza de las tuberías, hidrolizando y eliminando el biofilm. Acá el objetivo principal va a ser hidrolizar y eliminar el biofilm, catalizando los sustratos que están presentes dentro del biofilm. Acá, como lo comentaba el doctor Jorge, bueno, el biofilm está compuesto de diferentes sustratos, de diferentes moléculas que pueden ser catalizados a través de estas enzimas. Y adicional, podemos utilizar el Biosetfilm para la limpieza y la sanitización de las superficies inanimadas. Una ventaja con respecto a los productos de la competencia es básicamente que este es un producto 100% orgánico y es totalmente inocuo con respecto a lo que vemos hoy en día a nivel de productos en el mercado. Esto realmente es una innovación bioquímica patentada por nuestro laboratorio, ya que está compuesta de 2 enzimas, la amilasa y la subticilina, de la familia de las proteasas. Y estas, como les he venido comentando, estas enzimas permiten catalizar y generar una acción de hidrólisis con estos exopolisacáridos presentes en el biofilm. Acá rápidamente para explicarles cómo estas enzimas actúan. Básicamente las enzimas vienen acá vienen a absorber, vienen acá a capturar los diversos componentes del biofilm. Posteriormente se realiza una catalización, una descomposición de estos sustratos que componen el biofilm, y se genera, que permite cortar posteriormente estos sustratos y finalmente generar una hidrólisis con estos sustratos que posteriormente van a ser eliminados en el momento del enjuague. Con respecto a la amilasa que contiene el Biosetfilm, bueno, la amilasa, como ustedes lo saben, es una enzima digestiva
presente, bueno, en la saliva, por ejemplo, ella viene a catalizar los sustratos de almidón y al mismo tiempo genera una hidrólisis con las moléculas de la glucosa, de glucosa. La subticilina, que es una enzima un poco más, menos presente en el medio ambiente, son de la familia de las proteasas, ellas vienen a hidrolizar las proteínas, cortando ciertos aminoácidos, como por ejemplo los isopolisacáridos y los diferentes sustratos que contienen la membrana, el gel protector de biofilm, los hidroliza, los liquifica y posteriormente permite que el producto, los otros componentes, los otros excipientes que contiene el biofilm, el Bioset Film, los elimine y los elimine en el momento en que se realice el enjuague. A nivel de los resultados y los beneficios del Bioset Film, básicamente el objetivo principal va a ser inicialmente la eliminación del biofilm y de la materia orgánica presente, en este caso, está presente sobre las superficies. También algo muy importante de relevancia con el Bioset Film es que es un producto, como le he venido diciendo anteriormente, es un producto totalmente inocuo, no genera ningún riesgo al nivel de salud ocupacional, esto con respecto a los productos actualmente utilizados en el mercado. Es un producto que no es agresivo, como les comentaba, es un bioquímico, entonces totalmente inocuo con respecto a los materiales y toda superficie inanimada. No afecta a las fosas sépticas porque es un componente totalmente bioquímico, es biodegradable y todos estos beneficios nos permiten aumentar el consumo del agua, que se traduce por un mayor consumo de alimentos, ya que no va a haber una obstrucción, como lo comentó acá el doctor Jorge, no va a haber una obstrucción biofilm dentro de las tuberías. Con respecto al modo de empleo del Bioset Film, básicamente se utiliza a una concentración, una dosis de 5 ml hasta 10 ml por un litro de agua y se deja actuar durante entre 12 y 24 horas según la presencia de biofilm. Esto en un proceso de vacío sanitario y en circuito cerrado. Es importante preconizar el uso de un dosificador con el Bioset Film, ya que esto nos permite dosificar con precisión el producto. Con respecto al modo de empleo sobre superficies con el Bioset Film, sobre todo acá haciendo un énfasis en las incubadoras por todo este material metálico sensible, podemos utilizar el Bioset Film para la limpieza de todo este material, pulverizándolo con un cañón de espuma y una hidrolavadora con una concentración entre el 0,5 y el 2%, esto dependiendo del estado de las superficies, y también lo podemos utilizar el Bioset Film en remojo a una concentración entre 0,5 y el 2%. Esto es igualmente dependiendo del estado de la superficie o del objeto, del material. Normalmente se debe dejar actuar durante 15 a 12 horas. Y finalmente se enjuaga una vez terminado el proceso. Entonces, a continuación, quisiera mostrarles un video donde garantizamos y comprobamos la inocuidad del biofilm, la inocuidad cutánea del biofilm. Entonces, voy a proceder a cortar acá para que puedan compartir la pantalla y mostrarles el video. Ese poquito que queda, espérate, a ver, ahí, bueno, como parte final vamos a agregar ahí un residuo de Bioset que todavía queda en el bidón. Vamos a proceder a echarle en la mano puro, sin diluir, sin nada. Muévelo un poquito, muévelo un poquito. Ahí está cayendo. Lo poco que queda, para que se den cuenta, así es. Este es el producto puro, el remanente que queda del cilindro, de la galonera, que está agregándole a la mano, pero puro, ¿no?
procede, por favor. Producto puro. Pueden observar que no, aún así, agregando el producto puro a las manos, no causa ningún problema de irritación, de laceraciones, absolutamente nada. ¿Cómo lo siente, doctor? Es completamente inocuo para la persona humana, no causa ningún problema, no tiene ningún efecto, pueden manipularlo sin ningún riesgo. Como le digo, tanto la dilución como el producto puro, absolutamente ningún problema. Lo estamos corroborando in situ y estamos viendo que no, absolutamente no hay enrojecimiento, las manos están bien. El doctor menciona que no tiene ningún problema de irritación, no tiene problemas de ardor, absolutamente nada. Este es el producto que hemos probado, que lo estamos comprobando, la inocuidad del producto frente a la piel y la efectividad del producto en los galpones y en las líneas de tuberías. Correcto. Perfecto. Pueden proseguir, por favor, con el segundo video, donde demostramos la efectividad y cómo actúa el Bioset Film frente a diversos residuos, biofilm, materia orgánica que se encuentra presente sobre objetos y material. Destacar que efectivamente acá el producto está puro. Se genera esta efervescencia a la hora de que el film esté en contacto con el material. Bien. Por favor. Y prosigo con la presentación. Y para continuar con con este procedimiento, con este protocolo, como lo hemos comentado, otro de los puntos fundamentales es el tema de sanitización y desinfección del agua. Para esto, nuestra solución es el Aquacet PP,
Disculpen, en estos momentos estoy compartiendo mi pantalla. No, Andrés, tienes que volver a compartir, por favor. Ok, discúlpenme, nuevamente vuelvo a compartir. Gracias. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Muchas gracias. Y para seguir con este protocolo, quisiera presentarles el Aquacet PP para mejorar las condiciones sanitarias y la calidad del agua a nivel microbiológico y al nivel del pH. El Aquacet PP, bueno, es un producto con triple propósito. Inicialmente lo que vamos a buscar es la desinfección del agua, como lo he comentado, la acidificación del agua, la acidificación del agua, y también el uso permanente de la Aquacet PP nos va a permitir eliminar los minerales calcáreos que se encuentran presentes en las tuberías. Estos minerales calcáreos que se concentran en las tuberías debido a tasas de dureza importantes. Con respecto a la composición del Aquacet PP, es realmente una revolución en el tema de tratamiento de agua, ya que en el mercado no se encuentra un producto de este tipo. Es un producto, el Aquacet PP está compuesto de un peróxido de hidrógeno, pero un peróxido de hidrógeno de solamente 20% de concentración, que nos genera este efecto de choque, que como lo comentó acá muy bien el doctor Jorge Ortiz, permite una acción biocida, desinfectante, y al igual, el Aquacet PP está compuesto de ácido ortofosfórico, un ácido mineral que actúa potencializando la acción del peróxido de hidrógeno y al mismo tiempo actuando al nivel de pH, acidificando el agua. Esta concentración, la concentración del ácido ortofosfórico es del 27%. Y adicional, bueno, el Aquacet PP cuenta con unas moléculas Atomver desarrolladas y patentadas por nosotros para que estos dos componentes, estos dos bicomponentes, generen una sinergia y mejoren los resultados. A nivel de las certificaciones y las pruebas bactericidas que contamos, que cuenta el Aquacet PP, bueno, contamos con pruebas de eficacia según normativa europea contra Pseudomonas, Escherichia coli, Enterococcus irae, Staphylococcus, son los patógenos recurrentes de mayor importancia en el tema de sanitización del agua, a una concentración del 0.2%, 2 ml por un litro de agua y tan solo en 5 minutos de tiempo de contacto. ¿Y cuáles son los beneficios y los resultados del Aquacet PP? Bueno, inicialmente vamos a tener un aumento del consumo de agua que se traduce en incremento del apetito, como les he venido comentando. Bueno, el Aquacet PP no genera ninguna repercusión organoléptica, tanto al nivel de sabor ni olor. Entonces va a haber una muy buena potabilidad del agua. También va a favorecer la digestión y la conversión, ya que el ácido ortofosfórico que contiene el Aquacet PP permite mejorar salud intestinal. También vamos a tener un mejoramiento a nivel de la sanidad de las camas, ya que estas pueden ser desfavorizadas a causa de diarreas. Entonces acá el uso del Aquacet PP nos va a permitir disminuir los problemas ligados a diarreas. También el Aquacet PP nos va a permitir una limitación de uso de antibióticos y tratamientos, ya que vamos a tener una muy buena calidad de agua, y al mismo tiempo una acidificación adecuada para nuestros animales. Con respecto
al uso, al modo de uso del Aquacet PP, bueno, se puede utilizar desde 50 ml hasta 300 ml por 1000 litros de agua, esto conforme al pH deseado, conforme al pH inicial y a la dureza del agua. Entonces es muy importante, al igual, el uso de un dosificador para controlar las concentraciones del Aquacet PP. Y a continuación les presento rápidamente una tabla de referencia para dosificar el Aquacet PP. Acá vemos que cuando tenemos un pH inicial antes del tratamiento de 7 a una concentración de 200 ppm, podemos lograr el pH deseado a 6.2 para, por ejemplo, los suinos, el pH recomendable. Cuando tenemos un pH inicial de 7.4 a una concentración de 300 ppm, podemos lograr un pH con el Aquacet PP final, residual, de 5.8. Entonces es muy importante fijarse, tomar como referencia esta tabla, ya que nos permite dosificar el Aquacet PP con exactitud. Y a continuación, quisiera rápidamente presentarles un protocolo de limpieza de tuberías y de desinfección y acidificación del agua. Entonces, el paso 1 inicial sería en circuito cerrado, vacío sanitario, aplicar el Bioset Film a razón del 0.5% hasta el 1%, dependiendo del estado de la tubería. Posteriormente, se deja actuar en el circuito cerrado durante 6 a 12 horas el producto. Se realiza un flushing y un enjuague para remover todo este sedimento, todo este biofilm que se encuentra presente en la tubería. Y al final procedemos a controlar la presencia de biofilm, ya sea con un test proteico o con un reactivo detector de biofilm. Para el paso 2, y en el tema de desinfección y acidificación del agua, en circuito abierto y en presencia de animales, agua de consumo animal, vamos a utilizar el Aquacet PP, y para esto es importante inicialmente realizar un análisis microbiológico del agua, al igual que el pH. Posteriormente, en base a la tabla que les mostré anteriormente, vamos a sanitizar y acidificar el agua aplicando las concentraciones adecuadas dependiendo del pH que quisiéramos obtener al final del circuito en el bebedero. Y finalmente vamos a realizar un control a nivel microbiológico, una prueba cuantitativa, y también vamos a verificar el pH, comprobar el pH y verificar el peróxido residual en la tubería, presente en el agua del bebedero. Entonces, a continuación vemos rápidamente que efectivamente aquí, para el uso del Aquacet PP en suinos, en explotación porcina, vemos que se utiliza con una bomba aquí, una dosificación, una dosis madre, y posteriormente vemos acá, vamos acá al final de la tubería, del circuito, y vemos que hay una presencia todavía de hidrógeno. A continuación vemos aquí en esta imagen, básicamente, en esta explotación avícola, vemos el pH inicial de 7.1 antes del tratamiento con el Aquacet PP. Posteriormente vemos que en la tubería, en el bebedero, logramos una acidificación muy importante, bajamos de 7.1 a 4.5, a una solución de 500 ml por 12 litros de agua, con un dosatron al 1%. Y finalmente, si pueden por favor mostrar el video, o lo puedo mostrar acá rápidamente, vemos que se genera una coloración de las tiras de peróxido, que nos comprueba que efectivamente el producto está actuando hasta el final del circuito, en el bebedero.
Para resumir, el protocolo Biocet Film para mejorar las condiciones sanitarias del agua y de las tuberías. En resumen, comentamos que el Biocet Film, bueno, es un producto que limpia, sanitiza las tuberías y elimina el biofilm. Limpia, sanitiza las superficies. Es un producto totalmente inocuo y concentrado. No genera ninguna corrosión con respecto al material, el Biocet Film. Y con respecto al Aquacet PP, podemos comentar que, bueno, en resumen, que es un químico que genera una eficacia biocida, una acción acidificante, igualmente, elimina los residuos calcáreos en las tuberías y también es de uso para explotaciones pecuarias certificadas orgánicas según la Comunidad Europea. Esto para concluir la presentación de nuestros productos. Si tienen algunas preguntas, por favor. Gracias Andrés, gracias Jorge por sus ponencias. Vamos a iniciar a la ronda de preguntas. En el chat tenemos unas preguntas que se las voy a leer. A ver, de parte de Paola Di Lorenzo, ¿cuál es la dosis de Biocet Film en el ciclo de la producción avícola? ¿Y en cuánto tiempo y a qué edad se recomienda en pollos de engorde y ponedoras comerciales? Bueno, con respecto a explotaciones en broiler, se recomienda el uso del Biocet Film a una concentración del 1%, entre el 0.5 y el 1%. Es importante, esto depende del estado de la tubería, del estado del circuito, es importante dejarlo en circuito cerrado durante 6 horas, 12 horas, entre 6 y 12 horas, dependiendo del estado, y posteriormente realizar un flushing, realizar un enjuague para remover estos sedimentos de biofilm presentes en la tubería. Otra pregunta dice, en caso no se permita la coloración, ¿sería recomendable utilizar luz ultravioleta para tratamiento del agua? Disculpe. En caso de cloración, ¿sería recomendable utilizar luz ultravioleta para tratamiento del agua? Bueno, la luz ultravioleta es otro procedimiento que existe actualmente para la potabilización, la sanitización del agua. Hoy en día, bueno, es un método bastante complejo de desarrollar en explotaciones pecuarias. Desconozco realmente la sinergia que pueda haber con el cloro y la luz ultravioleta. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar un producto que sea sanitizante y acidificante a la vez? Bueno, para nosotros la mayor importancia es minimizar en estos momentos y en estas explotaciones pecuarias donde donde se requiere minimizar los costos de explotación. Yo pienso que la importancia más relevante es a nivel de costos, con el uso de un solo producto que nos permita tanto acidificar y desinfectar el agua, facilita igualmente el procedimiento, ya que se requiere de una sola bomba. Por lo general, muchas explotaciones pecuarias tienen 2 bombas, una para el tratamiento del agua, otra para la acidificación, o también el uso de antibióticos y vacunas. Entonces, en este caso, solamente se requiere de una sola bomba y también nos disminuye los costos. Un solo producto acidifica y purifica el agua. ¿Recomienda el Aquacet PP durante todo el ciclo de pollos de engorde? Sí, por supuesto. Nosotros recomendamos
el uso del agua CPP durante todo el ciclo. Es importante en el momento que si se realiza algún aporte de probióticos, parar el uso del agua CPP y 24 horas antes y posteriormente, 24 horas después de que se finaliza con el suministro de probióticos, reiniciar nuevamente con el agua CPP. ¿Existe alguna interacción con fármacos o biológicos? Bueno, dentro de los diferentes estudios que tenemos, no hay ninguna interacción del agua CPP con fármacos, con productos farmacológicos. Sin embargo, como les he estado comentando, tener mucha precaución en el momento en que se realizan vacunaciones. Importante igualmente sustituir el uso del agua CPP durante este procedimiento y al igual el uso de los probióticos. Importante sustituir, paralizar el uso del agua CPP 24 horas antes y posteriormente 24 horas después reiniciar nuevamente con el proceso de sanitización y desinfección con el agua CPP. ¿Cuáles son las ventajas en conservación de los equipos de granja con el uso de enzimas naturales en reemplazo de productos químicos de alta concentración? Bueno, como lo vemos acá, el Bioset Film es un bicomponente, es un bioquímico. Las enzimas no generan ninguna corrosión, no van a afectar la estructura físico-química de los metales, y esta es la principal ventaja. Es un compuesto totalmente natural que viene acá solamente a actuar sobre las moléculas, los sustratos que se encuentran presentes tanto en el biofilm como también en la materia orgánica, y no genera ninguna repercusión sobre los componentes físico-químicos de los materiales. Muchas gracias, Andrés. Vamos a nuevamente al doctor César Taipe para que dé las palabras de cierre del evento. Señores, le agradecemos su importante presencia y atención al evento del día de hoy y estamos seguros pues que será de utilidad para todos. Cualquier consulta, estamos como Levania para atenderlos de la mejor forma. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Les saluda Jorge. Muchas gracias a todos, a los asistentes, por habernos permitido darles algunas referencias importantes en relación con la calidad del agua. Esperamos pues poderlas, aquellos que no han implementado todos estos procedimientos, inicien con un buen plan, unos buenos protocolos en el mejoramiento de este alimento, que por supuesto es importante en los sistemas productivos como lo mencionamos, y de ahí que pues estamos atentos, tanto nuestra empresa CETAL como Levania, con el fin de apoyarlos en cualquier trabajo a nivel de granja que ustedes requieran. Muchas gracias.